Dos, tres. Mis hermanos, buenos días. Quizá a lo largo del mensaje me escuchen con unos problemas de voz. Es que cuando uno cambia de voz, ustedes saben, salen algunas cosas. De pronto la tos pueda que no me ayude mucho, pero esperamos en el Señor poder exponer su palabra con fidelidad. Me alegra saludarlos, hermanos. Vamos al texto. En Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. En esta ocasión estudiaremos del versículo 10 hasta el capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 11, versículo 10 hasta el 12, 3. Espero que todos tengan su Biblia para hacer seguimiento de la lectura y del estudio. Y vamos a orar a Dios para que nos dé el entendimiento como lo cantábamos. Padre, bendito seas, Señor Dios. Exaltado seas, porque tú eres sobre todas las cosas y eres Rey y Señor. Y aunque el hombre no quiera reconocer tu grandeza y tu señorío, igualmente tú seguirás siendo Dios sobre todo y eterno para siempre. Padre, sé que aquí hay algunos que vienen a escuchar tu palabra porque tienen comezón de oír, pero hay otros, oh Dios, que estamos realmente sedientos de tu ley, de tus propósitos, de tus designios, y por eso, Señor, queremos escucharte. Queremos ver en tu palabra, Señor, cómo somos saciados por esa palabra viva que revela a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, porque aún en la narrativa de la historia de tu palabra, allí está, Señor, consignado tu plan glorioso de redención, del cual queremos hoy, oh Dios, disfrutar. Bendícenos, Señor, en este mensaje. Háznoslo gozar y disfrutar, Señor, y que nuestro deleite sea en este momento tu divina inspiración. Ilumínanos por el poder de tu Santo Espíritu y que tus santas escrituras sean tan claras hoy. Hazme, oh Dios, un ministro fiel para transmitir a mis hermanos, para transmitir a tus hijos, Dios, para transmitir a tu pueblo las verdades poderosas y gloriosas de tu escritura. Queremos alabarte, Señor, a través del escuchar tu palabra, así que pon en nosotros toda la atención debida y que podamos exaltarte, Señor, y adorarte en obediencia a ti luego de que escuchemos esta maravillosa enseñanza. Te lo pedimos en los méritos de Jesucristo, a ti, Dios Padre. Amén. ¿Me están consintiendo? Dice el texto de la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, versículos 10 al 12, 3. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas.
Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Seruc. Y vivió Reú después que engendró a Seruc 207 años y engendró hijos e hijas. Seruc vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Seruc después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor bendiga su palabra. Luego de que Dios restablece el pacto con Noé, se describe el detalle de las generaciones de los hijos de Noé, lo que sucede con las generaciones de Sem, de Cam y de Jafet. Y quisiera que fuéramos allí a Génesis capítulo 9, versículo 11, para ver qué fue lo que Dios entregó a Noé, cómo fue que se desarrolla ese pacto. Génesis capítulo 9, versículo 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para que destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y entonces vemos ese pacto allí. Luego vemos cómo Noé se embriaga, y entonces Noé hace unos señalamientos a sus hijos, y luego viene un desarrollo de descendientes. Y me llama mucho la atención que entre Sem, Cam y Jafet, la generación que menos se desarrolla o que menos detalles contiene es la de Jafet. Si ustedes miran en el capítulo 10, versículo 2 y versículos 2 al 4, ahí están las generaciones de Jafet. No hay mayor detalle entre la generación de Jafet, pero al parecer la narrativa del Génesis se concentra en dos generaciones: los hijos de Cam y los hijos de Sem. El capítulo 10 se concentra en las generaciones de Cam y Sem,
pero el texto se perfila a entregar detalles acerca de la descendencia de Cam, todo lo que es el capítulo 10. Y entre esa generación de los hijos de Cam se destaca un personaje, un nombre. Y ese nombre es Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Según el versículo 9 del capítulo 10, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero él no solo tenía fama por eso, sino que según el versículo 10, este hombre llegó a fundar varias ciudades. Entre esas ciudades fundó a Babel. Y por el mensaje anterior sabemos por qué se llama Babel, ¿cierto? El hombre estaba decidido a mostrar principios de grandeza, de superioridad, a hacerse a un nombre célebre que lo identificara y cumplir así un propósito egoísta de establecerse en un solo lugar. Pero Dios frustró completamente el plan humano al mostrar al hombre como insignificante, a reconocerlos con un nombre muy afamado, pero vergonzoso, y a distribuirlos finalmente sobre la tierra como es el plan inicial de Dios. Así que no pudo haber mejor nombre para esa escena y para esa ciudad que confusión. Y así, las escrituras muestran la realidad de una humanidad caída que no desea a Dios, sino que se esfuerzan a hacer el mal. La intención del corazón, como lo dice el Señor, de los hombres es ¿qué? De continuo el mal, el hacer el mal. Y quizá, ojo, es un quizá, ¿no? Usted diga, pero mi intención no es hacer el mal. Yo no me esfuerzo por hacer el mal. Pero todo plan humano fuera del designio de Dios es pecado. Cuando nos centramos en nuestros planes y buscamos nuestros objetivos y deseos sin siquiera consultar a Dios, eso es que no nos interesa la aprobación de Dios. Y ahí usted se está esforzando en hacer el mal. De hecho, tenemos que consultar a Dios, porque sabemos que Él puede frustrar, y gracias a Dios frustra los intereses perversos de nuestro corazón. Pero como lo aprendimos en el mensaje anterior, nuestros planes pueden prosperar por algún tiempo, pero finalmente el Señor hará su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Luego de que es descrito los detalles de la generación de Cam, capítulo 10, capítulo 11, Moisés retoma la generación de Sem y amplía algunos pormenores de la generación de Sem. Algo distinto va a suceder con esta generación y vamos a observar hacia dónde se proyecta el texto. Así que vamos a ver dos puntos que desarrolla el texto: una descendencia que se extiende, que se proyecta hacia un individuo, y un individuo que recibe bendición. Entonces, evaluemos la descendencia que finalmente se proyecta hacia alguien. Y debemos evaluar la descendencia, y lo hemos visto en Génesis, que estudiar las descendencias, las genealogías es sumamente importante. Y claro, usted cuando lee genealogías, usted dice, uy, no, esto está muy pesado, esto es bastante ladrilludo, bastante engorroso, ¿sí? Pero hay que verlas, hay que analizarlas, porque cada generación de personas apunta a alguien importante en la historia y amplía un poco el detalle de alguna persona que es protagonista en alguna escena. Ya Moisés, en el capítulo 10, en los versículos 10 al 25, había hablado de Cam y de Sem, pero si miran el versículo 21 de Génesis 10, dice el texto que también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber,
y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Arán, y los hijos de Arán, Uz, Ul, Hetzer y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, por el que sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Asarmabet, Gera, Adoram, Ulsa, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que ellos habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Pero ahora en el capítulo 11 de Génesis, Moisés retoma la descendencia de Sem. ¿Qué pretende Moisés con esto? ¿Qué nos muestra el texto al retomar nuevamente la descendencia de Sem? Porque en Génesis 10 parece que está muy generalizado, ¿cierto? La descendencia de Sem, muy generalizado, y no hay mayor detalle allí. Pero en Génesis 11, las generaciones de Sem son más precisas para hacer un recorrido de descendientes que culminan en alguien significativo. Y hay un ciclo, y es el siguiente. Versículo 10: Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 30 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró Sala 400 años y engendró hijos e hijas. Entonces, ¿qué vemos? Un hombre vive cierto tiempo, tiene un descendiente, luego vive otro tiempo engendrando más hijos y más hijas hasta morir. Ahora, el hijo mencionado en Génesis 11 no significa necesariamente que sea el primogénito. El texto no lo dice. Es uno de los muchos hijos e hijas que llega a tener esa persona. El texto parece recoger mejor a una generación que apunta hacia alguien. Y como lo dice ahí el capítulo 11, versículo 25, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y ya voy a tocar los nombres, y ya voy a tocar a estos personajes, porque no quisiera pasar por algo que me llama la atención del desarrollo de las genealogías de Sem. Y no creo que Moisés quiera que nos concentremos en eso, pero debería llamarnos siquiera la atención algo. Cada vez que pasa una generación, el hombre vive menos. Y también hay algo curioso. Ese hombre que tiene ese hijo, que continúa esa generación, lo tiene más temprano. Ya no lo tiene a los 100, sino ahora los tiene a los 50 o ahí a los 30. ¿Sí? Eso me llama mucho la atención. Y creo que siquiera debería meditar, ¿no? Ponernos a meditar hasta dónde ha llegado la afectación del pecado. Porque Adán vivió, ¿sabe cuánto vivió Adán? Según Génesis 5, 930 años. Pero Taré, según el versículo 25 de Génesis 11, vivió 148 años. El promedio de vida disminuyó drásticamente, dramáticamente. Ahora usted dirá, uy, no, pero es que vivir 1000 años, si a duras penas puedo con estos 30 o estos 50, ¿cómo serán 1000 años? ¿Sí? Pero el pecado había permeado todo, y la corrupción humana era total, trayendo sobre sí consecuencias nefastas para el hombre mismo y la creación. Ahora, también quisiera que consideráramos algo a la luz de los descendientes de Sem, y es que la descendencia de Sem se desarrolla paralelamente con la descendencia de Cam.
por el arreglo textual y por el orden que nos presenta el capítulo 11, creemos que los hijos de Cam fueron primero y luego los de Sem. Pero eso no es así. Tanto los unos como los otros fueron poblando la tierra y de ellos salieron naciones. Salieron naciones. Y esto es importante, mis hermanos, porque el hecho de que la descendencia de Sem resulte en Abraham no significa que haya sido más piadosa que otra. El texto no dice eso. El texto no dice que las descendencias de Sem eran más piadosos o era una generación más piadosa. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Toda la descendencia de Sem resulta identificada con los caldeos, de donde provienen los babilonios. La historia bíblica nos relaciona a los caldeos con Babilonia. El detalle de lo que sucede con la generación de Cam no diezma, no disminuye la idea de que la generación de Sem no haya sido igualmente perversa. Toda la humanidad estaba sumida en pecado y la intención del corazón de todos los hombres era de continuo solamente el mal. Así que la generación de Sem no resuena, no resalta por su piedad, sino porque se proyecta hacia un individuo que sería protagonista en los planes de Dios. Ahora, observen el versículo 27. Se habla de alguien. Se habla de Taré. ¿Ha oído de Taré? Se habla de Taré y de su descendencia. ¿Quién fue Taré? Según el versículo 27, fue el padre de Abraham, ¿cierto? Él engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Se dice que engendró a Harán, que parecía ser el menor, y Harán tuvo un hijo que se llamó Lot, ¿cierto? Y hay una mención interesante que no se observaba desde Adán. Y ahí tenemos que recopilar nuevamente todo lo que hemos visto de Génesis. Y es que Taré vio a su hijo morir. Explícitamente el texto dice que Harán murió antes que su padre Taré. Abraham vio a su hijo morir por manos de un hijo asesino, ¿cierto? Aquí no sabemos cómo murió, se desconoce la razón, pero prácticamente Lot queda huérfano de padre. Luego dice el texto en el versículo 29 que Abraham y Nacor toman para sí mujeres. Nacor toma por mujer a una de sus sobrinas, ya que Milca era hija de Harán, su hermano menor, según como lo muestra allí el texto. Y Abraham toma ¿a quién? A Sarai. Y eso es importante, mis hermanos, y creo que Moisés es intencional en esto, porque es la primera mención desde Génesis 1 hasta acá, es la primera mención acerca de la esterilidad de alguien. No se había hablado de eso. Eso era para nosotros, por lo menos a la luz de la revelación, hasta aquí, hasta Génesis 11, completamente desconocido. Desde Adán hasta aquí se ha hablado de bendición en la multiplicación. Pero Sarai era estéril, no tiene hijo. Y todas las descendencias se han visto prosperadas con ver generaciones y generaciones de hijos e hijas. Pero aquí esa posibilidad parece nula. Y también es interesante que se mencione la esterilidad de Sara sobre la falta de descendencia de Abraham. ¿Cómo así? El texto no dice, y Abraham no tenía hijo, porque Sara era estéril. No, la esterilidad recae sobre Sara directamente, y no se menciona ahí a Abraham.
Y esto debió llamar la atención de los oyentes de Moisés, porque algo que caracteriza y enorgullece a los israelitas es su descendencia, sobre todo a los hombres. Hoy hay hombres que no les importa si tienen hijos o no, pero a los israelitas tener descendencia, eso era, mejor dicho, motivo de orgullo sobre orgullo. El tener hijos e hijas es primordial para el pueblo hebreo. Pero entonces, seguimos en la historia, y Taré sale de un lugar. ¿De dónde sale Taré? De Ur de los Caldeos. ¿Con quiénes? Con Abraham y Sarai, con Lot, y se desplazan hasta Harán, camino hacia Canaán. Y en Harán, entonces finalmente Taré muere. Y entonces me pregunto, ¿qué estaría pensando los israelitas que estaban oyendo esta escritura por parte de Moisés? ¿Qué estarían pensando? Porque en el desarrollo de esta genealogía, el pueblo de Sem, o sea, los semitas, el pueblo de Eber, o sea, los hebreos, el pueblo de Abraham, es decir, los judíos, resultó siendo caldeo. Ojo con eso, ese detalle es importante. Resultó siendo caldeo. Ur de los caldeos. Esa es la tierra de su nacimiento, en el nacimiento de Taré. Y Taré allá dio a Abraham, a Nacor y a Harán. Resultó siendo caldeo. Y con esas características genealógicas y geográficas, Dios se dirige a un hombre. Y a este hombre se le promete algo maravilloso, algo trascendental, algo único, algo maravilloso. Y quizá los lectores de la genealogía de Sem dirán, como no somos de la generación de Cam, entonces no nos identificamos con su impiedad, tenemos corona. Pero la descendencia de Sem no es diferente a la de Cam en maldad. Sem tuvo hijos y una descendencia, de los cuales uno llegó a ser privilegiado. Y no por virtud del linaje, porque no se nos dice que el linaje haya sido piadoso o bueno, sino porque Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese individuo le fue dicho eso. Y entonces Abraham recibe esa bendición. La última bendición que recibió el hombre directamente de Dios fue a través de ¿quién? De Noé, ¿cierto? Miren el capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Y allí se desarrolla toda esa bendición a través de un pacto que Dios renueva con Noé. Luego Sam y Jafet fueron bendecidos por su padre y Cam maldecido, pero no fue Dios directamente quien bendijo a Sem, y a Jafet, sino que fue Noé. Más bien lo que vemos es que a partir de Noé y sus hijos, vemos que la humanidad se multiplica
y con ella se multiplica la maldad. Parece que la promesa dada a Adán y Eva de una simiente pura que destruiría de todo el mal se desvaneciera. Pero Dios habla a Abraham. Esos peros deberían ser las palabras más asombrosas en la Escritura para nosotros. Miren, por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y cómo comienza el versículo 8? Pero oí, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahora estamos aquí en Génesis capítulo 12. Pero Dios habla a Abraham. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? El Señor le pide a Abraham salir de la tierra en la que él habita e ir a aquella que Dios le mostraría. Y por lo menos 3 promesas dirige Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande. Segundo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Y tercero, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerde esto: en Babel el hombre deseaba hacerse a una ciudad, a un lugar forjado por él, que se caracterizara por tener el dominio y el control humano, una torre cuya cúspide fuera muy alta y revelara la grandeza egocéntrica del ser humano. Pero Dios dice a Abraham: haré de ti una gran nación. Es Dios quien forjaría una nación conforme a su propósito, conforme a su deseo. Una nación grande para él. En Babel, el hombre deseaba hacerse a un nombre, un título famoso que hiciera alarde de la identidad humana y su propia reputación. Pero Dios dice a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Es Dios quien engrandecería un nombre fuera de la gloria humana. Dios señala a Abraham. ¿Y saben qué significa? Padre enaltecido. Y es el nombre que Dios decidió que fuera engrandecido, que fuera magnificado. En Babel el hombre no deseaba distribuirse por la tierra, y esto era un problema porque la bendición del pacto de Noé era llenar la tierra. ¿Por medio de qué? De la multiplicación. Pero Dios dice a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Notaron el contraste humano-divino? El hombre es a hacerse a sus planes, a sus propósitos y reconocimiento, pero Dios hace sus planes, cumple sus propósitos y procura su gloria. Dios tiene en mente bendecir a Abraham, hacer una gran nación y extender esta bendición a todas las naciones. Además, debería llamarnos la atención de que parece que en Babel no hay mayor dificultad para que los hombres cumplan sus planes.
Porque finalmente se hacen a una ciudad, hacen la torre, quizá ese nombre, a pesar de que el Señor trastorna todo aquello. Parece que los planes del hombre fueran prósperos y no tuviesen problema. Pero Dios está diciendo a un hombre caldeo, unido en matrimonio a una mujer estéril, que es peregrino en Harán, que salga de allí a una tierra desconocida y que de él haría una gran nación y que su nombre sería grande y será bendición para todas las familias del mundo. En la mente de Dios está presente la simiente prometida a Adán y a Eva, que destruiría a la serpiente, y con Abraham esta bendición hace nuevamente su aparición. Lo que vemos hasta Génesis 11 es a una humanidad decidida a ir en contra de Dios, rebelarse y despreciar a su creador a como dé lugar. En Babel tenemos un ejemplo clarísimo de eso. En nuestras vidas también tenemos un ejemplo cuando tomamos decisiones sin siquiera pensar si Dios desea que hagamos esto o aquello. Pero Dios dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo puede ser este hombre bendición para todas las naciones del mundo y de la historia? ¿Cómo? Uno de los principios que surgió de la Reforma fue la sola escritura. Y dentro de la sola escritura había un argumento. La escritura interpreta a la escritura. Y gracias a Dios por ese principio, porque hay muchos habladores hoy que toman estas promesas para Abraham y las hacen propias para su satisfacción personal. Como si la mayor necesidad del hombre fuera de riqueza o de tierra o de reputación. Si en Babel vemos que eso le sobra. Pero la Biblia revela que el hombre requiere de una bendición urgente, y es la de ser bendito ante el Señor. Vayan en sus Biblias a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cómo podría Abraham ser bendición para todas las familias de la tierra? Por Jesucristo. Jesucristo es la mayor y más grande bendición de la que el hombre pueda gozar, porque en Él somos llamados verdaderamente hijos de Dios, y los hijos de Dios se identifican con su Padre y con su nombre. Jesucristo es quien puede librarnos de hacernos a nuestra propia reputación, fama y gloria, la cual nos llevan directamente al infierno. De manera que, contraste a, no vayamos a ese lugar, sino que ahora existamos para Dios.
Todas las familias de la tierra son benditas en Abraham, porque de él proviene esa simiente que volvería los corazones de los hombres a Dios. ¿Cómo pueden ser benditas todas las naciones de todos los tiempos, de todo lugar? Por Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él en su muerte y su resurrección venció el pecado, venció a la muerte, venció al maligno, de forma que el hombre obtenga verdadera bendición. Ahora, es interesante ver en Génesis 12 cómo Dios promete con certeza esta bendición. ¿Y por qué lo digo, mis hermanos? Y mucha atención a esto. Algunos de nosotros podríamos decir, Dios cumple porque Abraham creyó y esa le fue contada por justicia. O Dios cumple porque Abraham es el padre de la fe. O algunos de nosotros podríamos decir, bueno, Dios cumple porque Abraham provenía de la descendencia de Sem. Nada de eso menciona el texto. Dios promete con certeza la bendición porque fue Dios quien lo dijo y su palabra es segura. Esa seguridad la vemos tan tangible en Jesucristo, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Los hombres de Babel aparentaban seguridad, convicción, certeza de que sus planes saldrían adelante y perseverarían. Pero el Señor destruyó sus planes y toda la confianza en sí mismos fracasó, porque Dios no es un ser de apariencias, es un Dios real. Y Él cumple lo que promete, y prometió a Abraham bendición para él, para su descendencia y para todas las familias de la tierra. Y Jesucristo es entonces la palabra cumplida de Dios, el verbo hecho carne, para que los hombres sean libres del pecado y se vuelvan de los ídolos a Dios. Entonces, la pregunta se transforma. ¿Cómo más podría la humanidad ser bendecida sino solo por los méritos de Cristo? Quiero hacerles una pregunta, hermanos, y respóndala allí con toda honestidad. Y si la va a responder en voz alta, tenga cuidado, porque de pronto va a salir avergonzado. Hermano, ¿usted se siente bendecido? ¿Usted se siente bendecido? Y su respuesta: no puede ser. No puede ser. Claro, pastor, ¿cómo no sentirme bendecido si tengo salud? Y tengo familia, tengo trabajo, no me falta nada, gracias a Dios. Y claramente todo eso es gracia de Dios. Pero ¿saben? Hasta los incrédulos tienen salud y familia y trabajo, y aparentemente no les falta nada. Espero que me dé la voz para esto. Crea y siéntase bendecido, porque mereciendo morir como un miserable, rebelde y contradictor de Dios en las llamas de fuego eternas, sin la presencia del Creador, por Jesucristo disfrutará salvación y de la satisfacción y paz plenas en Él. Aquí el héroe en Génesis no es Abraham, es Dios, por tener la iniciativa de salvar lo que no merecía ser salvado y de bendecir lo que estaba maldito. Por causa del pecado, la maldición de la muerte nos acecha. Así que Dios es el único que puede proveer bendición y librarnos de esa muerte.
Dios es el único que hace planes perfectos, sin margen de error, para que el hombre reconozca que hay un creador que es mucho más sabio que nosotros. Y lo digo porque nadie jamás pensaría en prometer a alguien una gran nación y bendición para todas las familias de la tierra a un hombre que tiene una mujer estéril. Pero Dios es Dios. Y como lo decía Juan el Bautista, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nadie jamás pensaría en dar a sus hijos a cambio de criminales condenados a muerte. Pero Dios es Dios y levantó a su Hijo amado en una cruz para que el hombre recibiera verdadera bendición, la bendición de ser hijo de Dios reflejando su imagen. La bendición para la humanidad no es ser próspera físicamente. La bendición para la humanidad es ser reconciliada con su Creador. Y esa bendición se llama Jesucristo. La gloria sea para Él. Padre Celestial, bendito seas por siempre, oh Dios, porque de ti proviene esa bendición. Y de ti, Padre, solamente de ti, porque se llama Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque a tu siervo Abraham, siglos atrás, milenios atrás, te fue revelado, oh Dios, una promesa gloriosa. Sabemos que Abraham salió de su tierra. Sabemos que de él se forjó una gran nación. Pero por sobre todo, Señor, nos identificamos con la bendición de que todas las familias de la tierra obtendrían ese galardón. Gracias, Padre, porque es por los méritos de Jesucristo en quien realmente somos bendecidos. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que provees a nuestras vidas. Ciertamente todo es dado por ti, pero Jesucristo es el mayor don de gracia y la mayor bendición que nosotros los hombres podemos disfrutar y experimentar. Ayúdanos, Señor, todos los días a recordar que somos bendecidos por Jesucristo y porque tú, oh Dios, tomaste la iniciativa de salvarnos de la muerte del pecado a través de tu Hijo para ser llamados tus hijos. Alabado seas por siempre, oh Padre, en los méritos de quien enviaste para dar su vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.